Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Banescayán, que le habla de salud, le agradece con unas más de juntos nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al presidente del Banco Central, contador economista Diego Labat. Gracias por estar en Quién es Quién. Bueno, muchas gracias por la invitación, Gustavo. Placer. Todo este tema de la pandemia les ha hecho cambiar la partitura que habían comprometido en la campaña electoral. Hay que reescribir las ideas, los proyectos y las propuestas financieras y económicas que tenían. Sí, sin duda. Nos ha hecho quizás poner congelar un poquito algunas cosas que teníamos en la cabeza y hoy pensar todo bajo a través del cristal de la pandemia, de la crisis sanitaria. Obviamente eso igual no quiere decir que muchas o todas las cosas que planteábamos en la campaña se van a hacer, lo que, bueno, algunas no tiene sentido empezarlas o mover cuando uno está en el medio de una crisis sanitaria y uno tiene que tener foco en esto, que bueno, donde primero esté la salud y después otras cosas. Entonces, bueno, nos ha hecho mirar el muy corto plazo antes que otras cosas. ¿Dónde les pega más fuerte esta pandemia en las proyecciones que ustedes tenían, en lo que ustedes soñaban con dejar de una manera distinta? Yo creo que el país tenía diversos desafíos. Algunos que eran de poner la casa en orden. Y ahí capaz que pienso más en mi función en el Banco Central, en otras áreas de la economía, ¿no? La situación fiscal muy compleja, donde el país se debía hacer una serie de reformas más complejas. Creo que ese quizás era el centro de la cuestión y fue muy fuerte la discusión de eso en la campaña electoral, ¿no? El tema de los ahorros, de si más impuestos o no, eso fue un poco el centro. Nosotros también insistimos mucho en que no nos podíamos quedar en esa discusión de solo la situación fiscal, que notoriamente había que corregirla. Sí nos importaba decir, bueno, pero ojo, que lo que el país tiene y la agenda más importante es la de crecimiento, donde el país tiene que empezar a generar proyectos, ideas, actividades que permitan crecer. Para eso se precisa un montón de cosas, precisan hacer algunas reformas en algunas áreas importantes de actividad, también se precisan dar estímulos, dar espacio para que haya alguna inversión del sector público, pero también mucha inversión del sector privado. Y bueno, esa agenda es la que quizás hoy, bueno, a veces la crisis sanitaria no nos ha dejado hablar demasiado. O sea, estímulos eran que exonerar, bajar impuestos, ¿por dónde venían los estímulos para que el privado invierta sobre todo? Por muchos lados. La propia ley de inversiones era parte de la idea, esto es asunto de la ministra, pero la ministra de Economía tenía en su cabeza cambiar algunos incentivos en la propia ley de inversiones. Cambiar para o sea, para que hubieran más incentivos. Claro, mejorarlos, llamémosle, donde de alguna manera mejorar esos incentivos para que haya más inversión. ¿Y la mejora va por dónde? ¿Exonerar qué o hacer qué para que el inversor diga, bueno, Uruguay me conviene? Bueno, dar condiciones. A ver, yo mencioné la ley de inversiones, pero no es lo único, por eso decía, generar un marco en el cual al inversor privado le importe. Obviamente el inversor privado va a traer proyectos y esos proyectos le son redituables y no en otras condiciones. Entonces, la idea era dar espacios para que justamente inversores privados, uruguayos o del exterior, encontraran en el Uruguay un lugar donde invertir y donde desarrollar sus proyectos. Esos espacios a veces pasan por mejorar condiciones en algunos mercados, desregular algunos, y pasa también por una ley de inversiones, de promoción de inversiones, que dé ciertos incentivos. Ahí no me quiero meter a adelantar en qué, pero sí en corregir. Creo que la ley de inversiones que tuvo el gobierno anterior, no me acuerdo en qué periodo exactamente fue que se aprobó, daba incentivos adecuados. Ustedes quieren potenciarlo. Potenciarlo, corregir algunas cosas, mejorarlo. ¿Y qué hay que desregular en la economía para que funcione mejor? Bueno, nosotros insistimos mucho, pienso en el tema de los por ejemplo, en el tema de los combustibles, que es un Usted fue director de ANCAP hasta hace poquito. Yo fui... Se moría ganas de estar en ANCAP, ahora me imagino, menos 37 dólares el valor del petróleo. O sea,
le están pagando a la gente que viene a comprar petróleo, es al revés. O sea, viene a llevarse petróleo y le pagan. Y bueno, es uno de los mercados en los cuales yo creo que ahí al sector privado hay que tratar de ayudar justamente con los combustibles. Nosotros insistimos mucho en eso de las tarifas, que era combustibles, pero era energía eléctrica, justamente tratando de ayudar a los costos del sector privado, del sector productivo, y que precisan cierto espacio de regulación para que justamente esos costos sean más adecuados. Pero energía eléctrica, ¿cómo se puede desregular? Usted tiene un monopolio ahí en transmisión. Bueno, cambiando algunas reglas en el propio mercado eléctrico. No me quiero meter en cuestiones capaz que no son de mi área, pero el ministro de Industria ha mencionado algunas de regulaciones en las fuentes de energía. Él ha planteado, y eso estaba en el programa de gobierno, que hasta un ciudadano común pueda ofrecer su energía, la energía que genera en su casa. Es decir, hay muchas innovaciones que creo que pueden ir por el buen camino, pero que lo importante además es siempre pensar en que eso al final del camino termine en una tarifa más baja. Que un ciudadano lo pueda ofrecer, pero no tiene el cable sigue siendo de UTE. La red de distribución de UTE, pero que el ciudadano común pueda... ¿Pero se lo vende a UTE o ese ciudadano común se lo podría vender a su vecino utilizando el cable de UTE? Por cualquiera de los dos mecanismos. Ahí sí el privado estaría también ofreciendo directamente energía eléctrica a otro privado. Sí. Yo no me quiero meter demasiado. No, está bien, pero la idea que ustedes estaban manejando como equipo económico. Pero eso estaba en el programa de gobierno. La idea era manejar ese tipo de herramientas que permitan, de vuelta... Eso no es privatizar. No. Yo ahí creo que, a ver, hoy en Uruguay la generación eléctrica, hay muchos generadores privados. UTE genera y hay generadores privados. Yo creo que en estos temas hay que ser muy pragmático. Es decir, a veces importa menos el instrumento, menos el mecanismo. A ver, el objetivo o el norte tiene que ser brindar a los 3 millones y pico de ciudadanos uruguayos, a todas las unidades productivas uruguayas, tarifas mucho más baratas, más competitivas, que son las que van a ser... Y eso no cambia a pesar de la pandemia. Ustedes siguen con ese objetivo. Tienen que bajar las tarifas. Eso no hay duda. Pero van a tener menos recaudación, usted precisa plata. No, está bien. Ahí hay que mantener los equilibrios, pero eso ya lo hemos dicho. La idea no es que las tarifas se usen para fines recaudatorios. Acá la cuestión es que las tarifas tienen que responder a los costos y lo que nosotros queremos trabajar muy fuertemente es en los costos. Por eso digo, uno puede usar muchos instrumentos. Lo que no puede perder de vista es que el objetivo final es tener tarifas mucho más baratas que las que hoy hay. Y por sobre todas las cosas baratas, a veces decir la palabra barata, que es barato, es que sean competitivas con los que uno compite, con la región. ¿Pero eso llegaría a las empresas o a los hogares también? Tiene que llegar a todos. A todo el mundo. Tiene que llegar a todos. Porque al final del camino las empresas también contratan trabajadores que pagan su tarifa de luz y que si van a requerir mayor salario si la luz es más cara. Es decir, es toda una cadena donde si el país no es eficiente, no tiene costos razonables, termina repercutiendo en todo, ¿no? Usted hablaba recién de los desafíos que se planteaban antes de asumir, obviamente la pandemia se los cambia. El déficit fiscal usted lo manejaba en campaña electoral, fue tema, hoy está cerca del 5%. El Fondo Monetario Internacional está hablando de que post pandemia, que no sabemos cuándo es post pandemia, pero digo, cuando esto termine, estaremos cerca de un 7%, 6,6%. ¿Usted coincide con ese pronóstico del Fondo Monetario? Da un poquito menos el informe del fondo. Y una precisión, nosotros no es que la crisis sanitaria nos cambie las ideas a llevar adelante. Lo que seguramente cambia un poquito las prioridades. Creo que todos los que ocupamos cargos en el gobierno estamos tratando de no perder esa agenda que queríamos hacer, lo que a veces hace que uno le dedica la mayor cantidad de horas del día a las urgencias, pero todos tratamos, y yo trato en lo que puedo, en los ratos que a uno le quedan, pensar para adelante. Seguir pensando para adelante. Creo que eso es clave. Ahora vuelvo a la pregunta de la actividad. Nosotros no tenemos una cifra todavía de cuánto se va a retraer la actividad. Lo que está claro es que hay recesión en todo el mundo. Uruguay no se va a escapar, no tiene condiciones para escaparse y vamos a ver muy resentida la actividad.
¿Cuánto? Bueno, nosotros lo que está... ¿En cuánto influye en el déficit eso? O sea, Y bueno, básicamente el efecto sobre el déficit pasa por dos lados. Pasa porque hay una serie de gastos adicionales que tienen mucho que ver con el seguro de desempleo, pero también con los insumos de salud. y menos recaudación. Mucho más gastos. Y después, por otro lado, como hay menos actividad, mucho menos recaudación. Entonces pega por los dos lados. Ese combo mínimo, ¿cuánto hace subir el déficit? Y bueno, no, hay una estimación que la ministra habló en el entorno de los 400, 500 millones en el gasto. La recaudación tenemos alguna estimación, por ahora prefiero no. ¿De cuánto bajaría? Claro, de cuánto bajaría la recaudación. Eso va a depender mucho de cuánto, y que es el gran dato que falta, cuánto va a durar esta retracción. Pero con la foto de hoy, ¿el déficit cuánto tendría que subir? Si fuera hoy la medición. No, se va a tener algunos puntos más adicionales. 2 puntos por lo menos. Bueno, capaz que sí, ahí en ese entorno. A ver. O sea que el Fondo Monetario no está tan lejos de lo que pasaría en Uruguay. No, yo creo que las proyecciones del fondo son razonables. De todas maneras, yo quiero insistir, nosotros estamos viendo un fenómeno, y lo seguimos definiendo así, y así lo define el fondo también, como un fenómeno muy fuerte y profundo, pero transitorio. Es decir, donde lo que se le llama en economía una caída en V, digamos, ¿no? Donde hay una muy abrupta, muy abrupta caída, pero también una recuperación bastante rápida. ¿Uruguay puede recuperarse a esa velocidad? Yo creo que sí. Obviamente, si esta caída se hace más larga, la dificultad tipo U, lo que empieza a pasar es que caídas que son transitorias pasan a ser permanentes. Pienso en un comercio en 18 de julio. Bueno, una cosa es si cierra 15 días. Otra 3 meses. Otra si cierra 3 meses. Porque bueno, ya ahí pasa a haber clientes que ya dejaron de acostumbrarse a pasar por ese comercio. Podría poner muchos ejemplos, pero por eso es relevante que la recuperación sea rápida y bueno, y trabajar, como decimos nosotros, no solo para la crisis sanitaria y pensar en la crisis, en pasar estos meses de la mejor manera, sino también pensar en el día después, o como ahora se empezó a decir, la nueva normalidad. Es decir, imaginarnos y trabajar para que esto arranque muy fuerte. Alguien me da un ejemplo, hoy de hoy esto es como un auto que está con el motor en punto muerto en el semáforo con luz roja. Bueno, lo que hay es que estar pronto porque cuando aparezca la luz verde uno tiene que arrancar y avanzar. Entonces, la economía no está parada del todo, hay un montón de actividad, pero está muy resentida. Bueno, lo que el país tiene que poner las condiciones para que una vez que se dé esa luz verde, el país arranque. O sea, lo único seguro hoy es que aumenta el déficit y va a haber recesión en Uruguay por primera vez en muchos años. Sí. Eso es lo único seguro que tenemos. Sí, yo digo que esa caída de actividad está. Ahora, las calificadoras de riesgo no pueden tomar este nuevo dato como para bajarnos el grado de inversor. Ya con 5% de déficit, el grado de inversor estaba ahí. Si ahora vamos al 7, no pueden decir, subió y le bajo el grado de inversor. Yo creo que Uruguay tiene un montón de fortalezas que empiezo por las institucionales, que creo que todo el mundo las reconoce y los uruguayos creo que las valoramos cada vez más y nos hemos empezado a dar cuenta que tenemos unas fortalezas institucionales, un sistema político que funciona con reglas de juego muy claras, pero que también tiene muchas instituciones económicas que también son muy fuertes, un manejo de deuda que lleva 20 años haciéndose en forma muy, muy buena, eso le da una fortaleza y un prestigio al país muy interesante, un sistema financiero que está muy consolidado, muy sólido, con mucha liquidez, con bancos muy solventes. Es decir, hay un montón de instituciones que yo entiendo que cualquiera que quiera mirar el país e intentar valorarlo, lo van a valorar y son cosas a considerar. O sea, usted no ve que nos bajen el grado de inversor con esto. No debería esta pandemia provocar eso. No. El mundo nos ayuda también. El mundo nos ayuda, o no nos ayuda, pero lo que hace es que, bueno, en este contexto uno puede justificar. Obviamente va a depender de cómo esto evolucione y de las medidas que se vayan tomando desde el gobierno. Yo creo que hoy este gobierno
ha hecho todos los esfuerzos que tenía a su disposición, ha tomado medidas en todos los planos, se han tomado, siguiendo un poco al presidente y con las perillas, es decir, priorizando la salud, pero se han tomado medidas en lo económico y en lo social, de tal manera que los motores sigan prendidos, cuidando ese delicado equilibrio de no poner en riesgo la salud de los uruguayos, pero a su vez que la economía siga y atender también a los que esta crisis sanitaria deja por el camino. Entonces, creo que esos equilibrios se han hecho y eso también los de afuera lo van a valorar. ¿Lo invito a una pausa? Muchas gracias. Continuamos a partir de más quién es quién con el presidente del Banco Central, contador economista Diego Labat. Le recordamos como siempre, horario principal de emisión de quién es quién, jueves 22:30 horas, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 11 de la mañana en TNU. Pausa y continuamos en quién es quién.